En este video vamos a empezar a cubrir un tema que ya va muy por fuera de lo que venía siendo los compases y los valores. Ahora vamos a empezar con otra cosa que tiene una importancia de manera equivalente a lo que vienen siendo los compases, que son las escalas y las tonalidades. Básicamente una escala y una tonalidad es sobre lo que se escribe la música. Así como se utilizan las notas y los valores, pues esas notas van a pertenecer a una escala, a un conjunto específico de notas que se pueden utilizar para hacer música, según ya sea que se esté basando en la estructura tonal que propuso Bach o por alguna otra cosa que podría ser ya sea por teoría de jazz o algo similar, ¿no? Entonces hice esta imagen de aquí que cubre varios segmentos. La primera parte, que es la que está de este lado, que es lo básico, las escalas y tonalidades. Luego aquí platico un poquito de lo que viene siendo las escalas de la teoría clásica. Acá las escalas de la teoría del jazz. Y aquí esta parte explico, o hay unas fórmulas más bien que explican cómo formar escalas. Este es uno de los primeros métodos para poder comprender las escalas, el que está de este lado con fórmulas. Sin embargo, existen más métodos que podría ser sacar escalas por transposicionamiento o transposición o por uso del círculo de quintas. Entonces vamos a empezar de este lado. Primero pues tenemos que definir y tomar un concepto de lo que es una escala y lo que es una tonalidad. Aquí escribí que una tonalidad hace alusión al tono que tiene una pieza, sin embargo, pues únicamente referirse a un tono eh, no queda claro o no deja un concepto fuerte de lo que es una tonalidad. Sin embargo, de este lado se tiene que es un conjunto específico de notas que se relacionan con cualquier otra de una manera específica y que juntas poseen sonidos más agradables al oído. Y todas estas provienen del sistema tonal. La tonalidad, como estaba comentando, es donde es la base para hacer música y nos está limitando a un conjunto específico de notas que se pueden utilizar. Y una tonalidad, como digo aquí, proviene del sistema tonal y a su vez esa tonalidad viene de unas escalas específicas que se le conocen como las escalas diatónicas, las cuales tienen 7 notas. Este acomodo de tonalidad y escala diatónica van muy de la mano y básicamente también esto afectó muchísimo a la forma que tiene el piano, el acomodo que tiene de las 7 notas naturales abajo, que es el do, re, mi, fa, sol, así, y las 5 notas accidentadas o 5 notas enarmónicas en la parte superior, que son las teclas negras. Entonces en la tonalidad, como estoy diciendo, va muy de la mano con lo de las escalas diatónicas. Y las tonalidades básicamente es sobre lo que se compone toda la música que se llega a escuchar, que pues básicamente viene abarcando desde la música barroca hasta la música de la actualidad. Y prácticamente cualquier tipo de música que escuchemos, sin importar qué género sea, va a estar formada sobre una tonalidad y esa tonalidad va a estar dependiendo de una escala diatónica. A menos que se escuche música tonal, que hace referencia a que no tiene tonalidad, pero en sí toda la música, sin importar qué género sea, siempre va a tener una tonalidad y va a provenir de una escala diatónica. Ahora la siguiente parte que está aquí es la armadura, que es un tema que se cubrió en la clase pasada, que eran simplemente pues, los accidentes que se ponían al inicio de la partitura, que nos estaba limitando a un conjunto de notas específicas. Bueno, pues esa armadura que me está limitando a un conjunto de notas específicas me está indicando una tonalidad y de este lado pues escribí que provee la información necesaria para descifrar una tonalidad. O sea que básicamente nos está orillando a un conjunto de notas específico, la armadura tanto como la tonalidad, porque van de la mano. Y ya la siguiente parte es lo que es una escala, porque a pesar de que escala y tonalidad se utiliza como sinónimo en la música, pues en realidad son distintos al momento de estar analizando pues desde el punto de vista de la armonía. Sin embargo, pues para hablar coloquialmente de música, sí está bien dicho o está bien usado utilizar escala y tonalidad como un sinónimo, porque hay veces que una persona puede estar tocando o alguna banda está aprendiéndose una canción y se le puede preguntar a X músico que cuál es la tonalidad o cuál es la escala de la pieza o de la canción que están tocando simplemente para ubicarse. Bueno, pero como definición de escala tenemos que es la sucesión específica de notas.
una sucesión específica de notas y luego de este lado aclara la relación que tiene con las armaduras y con las tonalidades, que dice: en caso de estar asociada con una tonalidad, es la forma o sucesión ordenada de la misma. Entonces, volviendo desde el inicio, tenemos las tonalidades, que es en lo que se basa todo lo demás, la tonalidad, que es un conjunto específico de notas que juntas suenan bien. Y estas notas, como es un conjunto específico de notas que suenan bien, salen de una sucesión o de una forma ordenada, que es la escala. Y yo, para poder representar esta sucesión específica de notas, me baso en una armadura, pero que únicamente la armadura se utiliza al momento de escribir la notación musical. Al momento de estar tocando, pues no es necesario hablar de la armadura, porque con el simple hecho de mencionar ya sea el nombre de la escala o la tonalidad, una persona que ya sabe de música se sabría contextualizar sobre esto. Sin embargo, pues hay momentos en los que puede ser importante remarcar qué armadura se lleva, pero para mencionar los accidentes o las notas que posee la escala. Ahora nos movemos a la siguiente parte, que es la parte de las escalas de la teoría clásica. Al momento de hablar de música se puede hablar desde dos puntos de vista distintos, en especial al momento de estar hablando de armonía, que se puede hablar desde el punto de vista de la armonía clásica o de la teoría musical clásica, que es todo lo que hemos estado cubriendo hasta el momento, que pues vendrían siendo que los accidentes, la notación musical y todo eso. Sin embargo, hay una contraparte de la música que es igual de importante, que es la parte de la teoría del jazz o el punto de vista de la armonía del jazz al momento de estar hablando de música. Y ya al momento de llegar a este tipo de temas que cubren escalas, que se habla un poquito más de armonía, existen esos dos puntos de vista que son igual de predominantes. Sin embargo, al momento de simplemente estar hablando de notación musical, de partituras, el que predomina es la teoría clásica. Y pues así son completamente distintos, ¿no? A analizar algo desde el punto de vista clásico, a analizar el punto de vista de la teoría del jazz. Y conforme vayan avanzando las próximas clases, que ya nos vamos a quedar sobre estos temas, pues voy mencionando un poquito de ambos, pues simplemente para que se vea cómo contrastan entre sí la teoría clásica con la teoría del jazz. Entonces, primero vamos a ver las escalas que son típicas o que son más utilizadas en la teoría clásica. La primera es la escala diatónica. La escala diatónica es la que se utiliza para componer música y es la que sale del sistema tonal. O sea que la escala diatónica, como comentaba hace un momento, es la que va relacionada directamente con las tonalidades y con la armadura. O sea que una tonalidad es una escala diatónica y una armadura te está describiendo las notas que posee una escala diatónica. Simplemente pues para contextualizar esto un poquito más, es típico a veces que al momento que se están hablando de música o músicos están hablando, hay veces que se escucha decir cosas como: estoy tocando en la tonalidad de do mayor, o estamos tocando en do menor, o por favor cámbiate a tocar a sol mayor. Cuando se está haciendo una mención de este tipo, se está haciendo alusión a una tonalidad, y al momento de esto pues el músico no piensa: sí, la escala diatónica de 7 notas, o sí, tiene tal armadura. Simplemente pues se sabe de que se está hablando de una escala y de unas ciertas notas específicas. Sin embargo, al momento de que se habla de estas 7 notas específicas, va implícito que es una escala diatónica, que tiene una armadura, que aparte es una tonalidad, que tiene una escala. Entonces, de las escalas diatónicas, volviendo a esto, estaba mencionando que poseen 7 notas. Y en el caso de la escala mayor de do, que son las 7 notas naturales, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, o do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues esas 7 notas que se mencionan son las 7 notas que conforman su escala diatónica. Por consecuencia conforman la tonalidad de do mayor, y por consecuencia la armadura de do mayor, al no tener teclas negras, tampoco tiene ningún accidente. Entonces, al momento de que se escribe una partitura y no se indica ninguna armadura, o sea, ningún accidente, ningún sostenido o un bemol al inicio, se da por sentado en que está en la tonalidad de do mayor, y por consecuencia únicamente posee 7 notas, que son el do, re, mi, fa, sol, la, si. Y este conjunto de 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, al decirlo de manera ordenada,
se está haciendo alusión a la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por eso al momento de que la persona, ya sea desde el kinder o en primaria, que se enseña el orden de las notas o la existencia de las notas, que se menciona el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, se hace de esa forma. El do se menciona 2 veces. Y a pesar de que es un tema un poquito complejo y que la mayoría de gente, a pesar de saberse de memoria las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no está consciente de por qué el do se repite 2 veces, al inicio y al final. Y ese do se repite por el simple hecho de que se están haciendo mención de las notas de una escala, de la escala mayor de do, que pertenece a las teclas blancas, a las notas naturales. Y esa es la razón por la que el do se repite 2 veces, simplemente para llenar la escala. Porque una escala, usualmente, si se empieza en una nota, termina en la misma. Si yo toco cualquier escala y empiezo en do, tengo que terminar en do a fuerzas. Si empiezo en sol, tengo que terminar en sol a fuerzas. Si empiezo en si bemol, tengo que terminar en si bemol a fuerza. Por eso es que las notas se dicen de esa forma: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, porque se está cantando la escala, se están diciendo las notas de la escala. Y pues de las escalas diatónicas tenemos escalas mayores y tenemos escalas menores. Por eso es típico escuchar que también se diga do menor, do mayor, sol menor, la menor, porque básicamente son las 2 escalas, las menores y las mayores, en las que se basa toda la música que escuchamos. Entonces estas 2 escalas, la menor y la mayor, son las que van relacionadas directamente con las tonalidades, con las armaduras. Sin embargo, las escalas mayores y menores son una subclasificación de las escalas diatónicas. Y a pesar de que son escalas que, viendo cómo están en orden jerárquico o en la clasificación que tienen, que son un poquito ocultas porque están dentro de la clasificación de las diatónicas, y a su vez están dentro de la clasificación de la escala, de las escalas de la teoría clásica. Estas 2 escalas son las más utilizadas y son las con las que se compone música típicamente. Y también son las que nos ayudan a que cierto tipo de música pueda sonar feliz o cierto tipo de música pueda sonar triste, simplemente pues cambiando la escala. Y a pesar de que pareciera ser un tema profundo de por qué música suena triste o por qué la música suena feliz, pues hablando de teoría simplemente se está analizando que estoy utilizando escalas mayores o que estoy utilizando escalas menores que pertenecen a las escalas diatónicas. Y viéndolo de este punto de vista, se puede ver que la música es algo muy metódico y que a pesar de que se pueda crear música triste, que pueda crear o causar ciertas emociones en las personas, simplemente es música que se puede crear desde una forma muy metódica y sin inspiración alguna, simplemente siguiendo pasos o siguiendo el orden que te indica la teoría clásica para componer música. Pues puedes hacer música que pueda transmitir emociones. Sin embargo, ese tipo de música, al crearse con simples reglas de la teoría clásica o simplemente siguiendo pasos, pues no es necesario crearla con pasión o con la intención de crear emociones, porque pues simplemente está regido por escalas. Entonces también, así como están las escalas mayores y menores, se le suman 5 escalas más, que son los modos griegos. Estos modos griegos los voy a retomar en clases posteriores. Sin embargo, también forman parte de las escalas diatónicas e igual tienen importancia tanto en las escalas mayores como en las menores. Y en las tonalidades, sin embargo, no son de tanta relevancia como lo es una escala mayor o como lo es una escala menor. Luego aquí más adelante menciono que existe una escala para cada nota y todas son del sistema tonal, por lo tanto son las que forman las tonalidades, ¿no? Como estaba diciendo, ya se vuelve un poquito redundante. Ya lo siguiente es esto, por lo que estaba comentando, por lo que se relacionan directamente con las tonalidades. Eso quiere decir que existe una escala mayor y una escala menor para cada nota que tengamos o para cada nota que exista. Por lo tanto, tenemos 24 escalas en total, 12 escalas mayores y 12 escalas menores. Por lo tanto, existe un do mayor, un do menor, un do sostenido mayor y un do sostenido menor, y así sucesivamente con cada una de las 12 notas que tenemos. Y esas 12 escalas mayores que tenemos, 12 mayores, 12 menores, son con las que se compone música típicamente, ¿no?
Ahora nos movemos a la siguiente parte, las escalas cromáticas. Estas tienen 12 notas y también existe una escala para cada nota, pero todas estas escalas comparten exactamente las mismas. Y una escala cromática simplemente consiste en tocar las notas en orden, que es tocar do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do. Eso es una escala cromática, tocar todas las notas en orden, o todas las notas que existen en orden. Luego tenemos las escalas de tonos enteros, que se va saltando de una nota en una nota o de tono en tono. Y de igual forma existe una nota, una escala para cada nota. Sin embargo, únicamente existen dos de estas escalas. Esto pues ya lo vamos a ver en el piano en un momento, y voy a volver a explicar lo que era un tono y semitono, porque las escalas o este primer método para obtener escalas se basa en los tonos y semitonos, que fue uno de los primeros temas que veíamos, que lo utilizamos para poder diferenciar o para poder nombrar las notas enarmónicas, para poderles dar un nombre de sol sostenido, sol bemol y todo eso. Ya la siguiente parte es la escalas de las teorías del jazz, y de aquí la primera escala, bueno, aclarando, ¿no?, que también son escalas muy distintas y que tienen un sonido muy distinto a lo que es la teoría clásica. Pues la primera escala que tenemos es la escala octatónica o escala disminuida, y esta posee 8 notas, y también existe una escala para cada nota. Sin embargo, únicamente existen 3 de estas escalas. Las siguientes son las escalas pentatónicas. Estas escalas pentatónicas se conforman de 5 notas, como su nombre lo indica, y existen escalas menores, escalas mayores, y aparte de las pentatónicas también surgen las escalas del blues, pero esas escalas del blues se le hace añadiéndosele una nota extra, o sea que la escala de blues viene de la escala pentatónica, pero no tiene 5 notas como la escala pentatónica, sino que tiene 6, porque se le añade una nota conocida como la blue note. Y también existe una escala para cada nota, y se conforman o se comportan de igual forma que las escalas diatónicas. El do tiene una escala mayor y una escala menor diatónica, así como el do tiene una escala menor y una escala menor pentatónica. Y esto se da porque básicamente en las escalas pentatónicas surgen o son notas específicas que poseen las escalas diatónicas, o sea, las escalas típicas. Y ahora nos movemos a la siguiente parte, que son las escalas especiales. Y de estas pues existe una infinidad de escalas o licks especiales para tocar jazz, y que aquí, como indico, son únicos de la teoría del jazz. Y pues son escalas que se forman de formas distintas a como se obtienen las escalas de la música clásica. Porque, como comentaba, una escala de música clásica surgen principalmente de la afinación que le dio Bach al clave cuando compuso el clavecín bien temperado. Aparte pues viene del sistema tonal y todo eso, y por consecuencia las escalas de la teoría clásica vienen surgiendo de algo que se le conoce como el círculo de quintas, que es algo que vamos a estar cubriendo más adelante. Y es un sistema bastante metódico el cómo se obtiene una escala, cómo se obtiene una tonalidad y todo eso. Sin embargo, las escalas del jazz se hacen de una forma muy distinta a como se obtendrían de las escalas de la teoría clásica, porque se forman ya sea por acordes o por notas especiales o por conjuntos de notas que están delimitados por fórmulas o por escalas que no son las típicas que se utilizan en la teoría musical clásica. Podrían ser ya sea de modos griegos o como comentaba, de acumulación de acordes. Ahora pues nos vamos a mover a la siguiente parte, y ya una vez abarcado esto pues nos vamos a mover para el piano para explicar cómo aplicar estas fórmulas, y también pues para aclarar que es una escala diatónica, una cromática, una de tonos enteros, y pues que nos demos cuenta cómo es que suena cada una, y que a pesar de que tienen nombres complejos como cromáticas, octatónicas o así, pues no es tan complicado como se ve, ¿no? Entonces, como comentaba, vamos a abarcar el primer método para obtener escalas, que es el método a través de las fórmulas. El siguiente método que estaríamos viendo sería la transposición, y por último el del círculo de quintas. Pero pues eso ya sería para el siguiente video.
Entonces primero aquí tengo esto que me está diciendo que es cada uno de estos símbolos que estoy utilizando para escribir las fórmulas, que X es la nota a la que le queremos obtener su escala. O sea que si yo quiero obtener la escala mayor de Do, pues la X la voy a cambiar por Do y a partir de ahí voy a aplicar la fórmula que dice en este caso que la T es tono y la ST es semitono. Entonces nos vamos a las escalas diatónicas y la primera escala que tengo aquí son las mayores y luego las menores. Sin embargo, la escala mayor la tengo en rojo porque es la escala más importante de la música en general. La escala mayor, pues de ahí surge todo lo demás. De la escala mayor yo puedo sacar todas las demás diatónicas, todas las menores, todas las modos griegos, así como las pentatónicas. Y básicamente es la escala base o la escala más importante, como comentaba, en la música. Y pues lo vamos a ver ya ahorita que estemos en el piano. Y la fórmula que tiene esta escala mayor es la de X, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y este último semitono debe de ser igual a la nota con la que empezamos. O sea que si yo la X la cambié por Do y por consecuencia estoy tocando la escala de Do o estoy obteniendo la escala de Do, cuando yo haga el último semitono tengo que llegar o terminar en Do. Así como yo indicaba hace un momento el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que empiezo en Do y termino en Do, pues al momento de que yo saque cualquier otra escala, si empiezo en Sol, acabo en Sol. Y en dado caso de que yo empecé en Sol y no acabo en Sol, es porque la fórmula la apliqué mal. Ahora la siguiente fórmula es la de la escala menor, que es X, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y esta escala, si ya prestaron un poquito de atención, se puede ver que surge de la escala mayor. Y lo vamos a relacionar, ¿no? Para que se vea que, como comentaba, de la escala mayor surgen básicamente todas las demás y por consecuencia es la escala más importante. Y así como yo estoy aplicando esta de la escala mayor, de la escala menor, que como vamos a ver se relaciona directamente con la escala mayor, también sirve para sacar los modos griegos. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta T de aquí corresponde a esta T de aquí. Este semitono de aquí es este mismo semitono de aquí. Este tono de aquí es este tono de aquí. Este tono de aquí es este de aquí. Este semitono de aquí es este de aquí. Y estos dos tonos que nos quedan son estos mismos dos tonos que yo tengo acá. Por lo que se puede ver que la escala mayor y la escala menor es exactamente la misma fórmula. Sin embargo, se comienza desde un punto distinto. O sea que yo, para poder formar una escala menor, me estoy basando de igual forma en la escala mayor. Sin embargo, estoy comenzando desde aquí. Desde aquí. Y entonces este tono de aquí yo lo cambio por X. Y desde aquí yo aplico la fórmula, porque si lo aplico desde aquí, pues como se puede ver es exactamente la misma fórmula. Igual pues lo vamos a ver como comento en el piano. Los modos griegos, como ya digo, son repetidos porque pues igual así como salió la escala menor de la escala mayor, los modos griegos salen de la misma forma. Luego las escalas cromáticas, aquí está su fórmula, que es X, semitono, 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 así hasta llegar a la misma nota en la que empezaste. Si empezaste en Sol, yo aplico la fórmula de semitonos y sigo exactamente esto de soltarme puros semitonos hasta llegar nuevamente a XN, o sea que sería el Sol, la misma nota en la que empecé. La escala de tonos enteros funciona de forma similar a la escala cromática, nomás que en vez de semitonos son con tonos. Yo empiezo en X, son puros tonos, hasta llegar a la nota en la que empecé. De la misma forma, si yo empecé en Do, termino en Do. Igual pues esto se puede ver o se relaciona más fácil, que la fórmula se va a repetir la cantidad de veces necesaria en el caso de la cromática para completar 12 notas, y en el caso de la de tonos enteros se repite pues las veces necesarias para completar las 6 notas que tiene la escala de tonos enteros. La escala disminuida se forma de X, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a la nota en la que empecé. Y ya las escalas pentatónicas y escalas especiales, pues como comentaba hace un momento, salen de los acordes o de intervalos armónicos específicos. Bueno, no estoy en el piano, pero estoy en el teclado. Y pues aquí en este pizarrón tengo las fórmulas nuevamente y pues vamos a ver cómo se aplican, ¿no?
Aquí está la de la mayor, nuevamente la vuelvo a repetir, que es X, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, menor, X, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. La de la cromática, pues era X, semitono, semitono, semitono. La de tonos enteros, X, tono, 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 tono. Y pues la escala disminuida también la vamos a ver, pero como ni siquiera se utiliza típicamente para tocar música, pues no le vamos a dar tanta importancia, ¿no? Como para ponerla aquí. Entonces vamos a empezar primero a recordar qué era un tono y qué es un semitono. Un semitono es un intervalo musical que lo podríamos definir o lo definíamos como la distancia de una nota a su nota más cercana, y en el piano como la distancia de una tecla a la tecla más cercana. Y un tono lo estábamos viendo como la unión de dos semitonos. Por lo tanto yo decía que de aquí a aquí tengo un semitono, que de aquí a aquí tengo un semitono, que de aquí a aquí tengo un semitono. Y si yo juntaba dos de estos, pues ya llegaba que de aquí a aquí tengo un tono, 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 de aquí a aquí un tono, de aquí a aquí un tono. Y la forma más fácil de verlo, pues era que el semitono no tenía teclas en medio. Aquí sé que es un semitono porque no tengo ninguna tecla aquí. Sé que aquí es un semitono porque no tengo ninguna tecla aquí. O yo sé que aquí es un semitono porque tampoco tengo ninguna tecla aquí. Y un tono me daba cuenta o lo identificaba al momento de hacer esto y ver que tengo una tecla en medio. Hago esto y tengo una tecla en medio. Hago esto y tengo una tecla en medio. Ahora, para aplicar las fórmulas de las escalas, pues vamos a seguir ese mismo sistema de identificar tonos y semitonos para poder seguir las fórmulas. Primero, pues vamos a tocar unas escalas para que se sepa cómo se escucha, ¿no? Las escalas diatónicas, pues como comentaba, es en la que se hace toda la música. Y pues básicamente toda la música que escuchamos sale de ahí. Y por ejemplo, las escalas mayores suenan de esta forma. Y sobre esas notas específicas es donde se compone la música. Una escala menor puede sonar de esta forma. O así. Ahora las escalas cromáticas son estas. Por eso es que, como mencionaba, no importa de cuál nota empieces, pues siempre vas a tocar las mismas teclas. La siguiente es la de tonos enteros, que suenan de esta forma. Y por último las disminuidas, que no son muy usadas, pero suenan de esta forma. Entonces vamos a empezar primero con la escala mayor, el cómo se forma. Si yo, por ejemplo, le quiero sacar la escala mayor a Do, y como comentaba, a la escala mayor de Do tiene todas las teclas blancas, o sea que me está diciendo que voy a tocar de Do a Do con puras teclas blancas, o sea, de esta forma. Sin embargo, para yo comprobar de que realmente es la escala de Do, pues lo puedo comprobar aplicando la fórmula, que para la escala mayor es X, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces mi X va a ser Do, porque esa es la nota a la que yo le quiero sacar la escala. Y, por ejemplo, me está diciendo que me salte un tono, o sea que de esta X me salto un tono. Luego me dice que me salte un tono más, o sea que de aquí para acá me salto un tono. Luego me dice que me salte un semitono, o sea que de aquí para aquí pues me salte un semitono, porque no hay tecla en medio. Luego me dice que me salte un tono más, luego que me salte un tono más y un semitono. Y de esta forma yo ya comprobé que la escala de Do realmente sí son puras teclas blancas. Ya me queda de esta forma. Y así como yo acabo de aplicar esta fórmula en Do, lo puedo aplicar por ejemplo en Fa. Fa entonces va a ser mi X, entonces sería X, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y como se puede ver, pues empecé en Fa y terminé en Fa.
y me quedo de esta forma. Y pues la principal característica o lo que tenemos que tomar en cuenta para saber si realmente sacamos bien la escala es, primer punto, que si empecé en do, termina en do. Si empecé en fa, termina en fa. Y la segunda es que tiene que sonar feliz, y aparte de que debe de sonar conciso, debe de sonar que son notas que tienen armonía entre sí, porque en sí esa es la escala, esa es la tonalidad en la que estoy, que el conjunto de notas específico en lo que estoy pues debe de sonar bien cuando lo tocas junto. O sea que si yo, por ejemplo, saqué la escala de do, pero la saqué mal, y la podría sacar mal de dos formas, ¿no? Que me comí una parte en la fórmula, o que una parte de la fórmula no lo interpreté de la forma debida, que un tono, en vez de tocarlo como tono, lo toqué como semitono, y pues llegas corto al final, ¿no? Y entonces podría quedar mal de que no termine en do. Por ejemplo, que me pase algo así. Y, pues no terminé en do, o sea que la saqué mal. O que termine en do, pero en medio haya pasado algo. Por ejemplo, que la haya tocado así. Entonces, para saber de que yo la toqué mal, pues me voy a basar en lo primero que estaba comentando. Que haya empezado en do y que termine en do. Y lo segundo es que la escala suene bien, porque si yo la toco así, no suena bien, no suena feliz para empezar. Suena que se saltó algo, le faltó algo, y eso es pues porque tengo una nota mal. Ya cuando lo toco de esta forma, pues el sonido de la escala mayor característico pues sale a la luz, ¿no? Y pues así lo puedo aplicar con cualquier escala que yo quiera. Por ejemplo, nuevamente para la escala mayor, pues podríamos sacar la escala de la, y lo aplicaría de la misma forma. X, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y pues ya me quedó la escala de la de esta forma. Para la escala menor, pues sucede exactamente lo mismo. Si yo quiero sacar una escala menor, pues podría venirme a la que le quiero sacar la escala menor, por ejemplo do nuevamente, y sería X, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Empecé en do, terminé en do, y aparte sonó conciso, sonó bien. Por lo tanto, pues la escala está bien. Ahora, para las escalas cromáticas, pues son sencillas, ¿no? A la que le quiera sacar la escala cromática, vengo aquí y me saltó puros semitonos. Y si empecé en do sostenido, pues acabé en do sostenido, y ya me queda mi escala cromática. Ahora, si voy a sacar una de tonos enteros, funciona de la misma forma. Si empiezo en do, voy a acabar en do, pero saltándome puros tonos. X, tono, 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 tono. Y el último tono que toqué, pues ya sé que la escala se acaba ahí porque terminé en do. Y pues ya me queda de esta forma. Y para las disminuidas aplica exactamente lo mismo. Empiezo en X, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono. Ya llegué a donde había empezado, al do, pues ya saqué la escala disminuida. Pero como comento, pues las únicas importantes en sí y las que nos sirven realmente para empezar con lo básico de la música es la escala mayor, porque es en la que se basa prácticamente todo. Y vamos a ver por qué. Porque los modos griegos simplemente son las mismas, es la misma escala mayor, pero tocada desde un punto distinto, al igual que la escala menor. Por ejemplo, si yo me voy a do,
y toco la escala mayor de do, pues me queda de esta forma. Toqué de do a do con las notas que le pertenecen a la escala de do, o sea, las notas que me están limitando a tocar la fórmula. Por lo tanto, en la escala de do, estas teclas no existen y no se tocan nunca porque no son de la escala. Y así como yo me puedo cambiar, por ejemplo, a fa, a la escala mayor de fa, que es esta. La escala mayor de fa me está diciendo que el si y estas 4 teclas negras de aquí no existen, no se tocan en esa escala. Y pues por consecuencia las notas con las que puedo tocar en la escala de fa únicamente son estas, que serían el fa, el sol, el la, el si bemol, el do, el re, el mi y el fa. Y cualquiera de esas notas que no sean las que acabo de mencionar, si las toco, pues ya no son de la escala de fa, ya me salí de la escala de fa. Entonces aquí a lo que voy es para explicar los modos griegos y cómo sale la escala menor, así el cómo salen las demás, ¿no? Por ejemplo, como estaba comentando, si yo toco de do a do con las notas de la escala do, pues estoy tocando la escala de do mayor. Si yo toco de sol a sol con las notas de la escala de sol mayor, pues estoy tocando la escala de sol mayor. O si yo toco de do a do con las notas, por ejemplo, de la escala de do menor, pues estoy tocando en do menor. Sin embargo, puedo hacer algo que es pues la definición de lo que viene siendo un modo griego, que los vamos a ver con más detalle más adelante, que consiste en tocar de, por ejemplo, de do a do, de re a re, de mi a mi, pero en vez de tocar de mi a mi con las notas de la escala de mi, que son estas, ¿por qué no tocarlo de mi a mi, pero con las notas de la escala de do? Por ejemplo, si la escala de mi es esta, de acuerdo a la fórmula, o sea que sería mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido y mi. O sea, ¿por qué no tocarlo con las escalas o con las notas de la escala de do mayor? Y me quedaría de esta forma. Ahí yo ya toqué un modo, porque estoy tocando de una nota a una nota, pero con las notas que le pertenecen a una escala que no es esta. O sea, con las notas que le pertenecen en este caso a la escala mayor de do. Y esto si lo seguimos haciendo y llegamos aquí a la, y yo toco de la a la, pero en lugar de tocar de la a la con las notas de la escala de la, que son estas, que es la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la, o sea, de esta forma. ¿Por qué no lo toco con las notas que pertenecen a la escala de do mayor? Entonces voy a tocar de la a la, pero con las notas que son de la escala de do mayor, o sea que me queda de esta forma. Esto que acabo de tocar, pues fue tocar de la a la, pero tocando con las notas que pertenecen a la escala de do mayor. Sin embargo, esto que yo toqué es la escala de la menor. Y lo puedo comprobar con la fórmula que dice que es X, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Porque tengo X, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Entonces aquí ya se aclara lo que estaba comentando, que la escala menor sale de la escala, de la fórmula de la escala mayor, pero tocada desde un punto distinto, porque simplemente pues es la escala de do. Las notas de la escala de do, pero tocándolo de la a la. Por eso se le conoce que es una escala relativa a do menor, o sea que do y la son relativas. Así como puedo decir que mi es relativa, o do más bien es relativa de mi, porque si yo toco la escala de mi bemol mayor, me queda esta escala. Sin embargo, si yo esta misma escala, las notas que tiene esta escala, que es el mi bemol, el fa, el sol
el la bemol, el si bemol, el do, re y nuevamente el mi, las utilizo, pero para tocar de do a do me queda esto, que son las mismas notas de la escala de do menor. Y eso es porque son relativas. Esto, a pesar de que es un poquito confuso, pues lo voy a volver a aclarar en la siguiente clase, que va a ser el tema, que van a ser los modos junto con las relativas. Y en sí lo único importante de este video, de esta clase, es el cómo aplicar la fórmula de la escala mayor, porque incluso lo remarqué en el video, que en un cuadro rojo, indicando pues que es la única escala importante y que es con la que vamos a estar trabajando. Que pues en sí era cómo aplicar la fórmula de la escala mayor, pues para obtener ese tipo de cosas. Ahora, para la actividad de comprobar de que vieron este video, va a consistir en formar 3 escalas mayores, que no vas, cualquiera que quieran, excepto la escala mayor de do, porque pues está muy sencilla, no, o sea, son las puras teclas blancas. Entonces, ya sea que le tomen una captura a la imagen que se está viendo en este momento en el video, o con el MuseScore, con el piano que sale en el MuseScore, pues simplemente van a poner puntitos rojos aquí, editando la imagen en Paint o en cualquier software que utilicen, y van a poner pues las notas que pertenecerían a una escala que ustedes quieran, la que sea, y esas notas las van a obtener con ayuda de la fórmula de la escala mayor. O sea que por ejemplo, que ustedes quieren o quieran formar la escala de fa, por ejemplo, entonces en esta imagen pues le toman un screenshot al piano en este momento en el video, y ya le editan poniendo un puntito aquí, 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 un puntito aquí y un puntito aquí, indicando que esas son las notas que formarían la escala de fa mayor. Y pues en este caso, si ustedes no tienen piano, pues va a ser difícil que comprueben que esté bien. Y la única forma de poderlo comprobar pues sería en el MuseScore, ¿no? O sea, en el piano del MuseScore, tocarlas y pues comprobar de que si suene feliz y que si suene como debería de sonar la escala mayor.